Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio en esta noche al estudio que tenemos hoy. Vamos a terminar el libro de Sofonías, capítulo 3. Y antes de eso vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor la enseñanza de esta noche y como también las peticiones que en medio del pueblo hay. Bueno, Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias porque nos permites una vez más poder estar aquí, poder presentarnos delante de ti. Señor, agradeciéndote una vez más tu amor, tu misericordia, tu gracia. Señor, de que nos has guardado, nos has cubierto, nos has protegido. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos de la congregación, Señor, que ahí donde estén tú los guardes, los cubras, los bendigas. Señor, asimismo queremos pedirte por aquellos hermanos que han pasado petición por sanidad. Señor, que hay un pronóstico de parte de los médicos y que entendemos, Padre, comprendemos de que no es fácil. Y lo único que podemos hacer nosotros como hermanos en Cristo, como ministerio, como iglesia, es orar por la salud de ellos. Padre, que tú puedas traer paz, tranquilidad a cada uno de ellos como en su familia. Señor, te pedimos por la salud, Señor, de nuestros hermanos Sara Lilian de Varías, Noemí de Calderón, Angie Flores, Mónica Enríquez, hermano Levi Cepeda. Padre, pon tu mano de salud. Señor, algunos de nuestros hermanos o ellos están pasando por quimioterapias o radioterapias. Padre, pon tu mano de salud sobre sus vidas. Trae paz a sus corazones. Señor, asimismo te pido por la recuperación completa en la vida de nuestros hermanos Jesús y nuestra hermana Alba, Padre. Señor, cualquier gripe o alergia, Señor, que pongas tu mano de salud y que esa recuperación sea completa. Asimismo, por la recuperación de nuestro hermano Jorge Asbun, gracias porque va poco a poco. Por las peticiones especiales de nuestra hermana Jackie de Donado, nuestra hermana Mabel Núñez, de la familia Rodas Parada, allá en Panamá, que tú los bendigas, asimismo, que tú sigas cumpliendo la obra, Señor, tu propósito en la vida de Víctor Eduardo y de Esther María. Guárdalos, cúbrelos. Padre, asimismo, quiero pedirte o darte gracias por la vida de nuestra hermana Berta Luz, Señor, por un año más de vida que le permites tener, Padre, en el nombre de Jesús. Asimismo, por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de la misión, Padre, por el pastor Waldo Mendoza, Amílcar Varías, Milagro de Bonilla, Alberto Picarielo, Alberto Campos, como el pastor Don, Padre, su esposa Sharon, bendícelos, guárdalos, cúbrelos, fortalécelos, Padre, y gracias, porque tenemos un lugar, Señor, aquí en Esplendora, para poder compartir, para poder hablar, para poder, Señor, de tu palabra. Que ese sea siempre el propósito, Señor, de este ministerio. Hablar de tu palabra. Señor, que no nos desviemos hablando cosas, Señor, que no son, ni metiéndonos en cosas que no nos interesan y no traen un beneficio. En el nombre de Jesús atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera mover en los aires. Amén y amén. Amén. Bueno, así como tal vez usted ya leyó el tema, sí, es un poco duro el tema porque el tema para este capítulo 3, aunque no es solo en eso, sino que es una parte al principio porque después está una profecía sobre la restauración de Israel, pero es importante entender esto. Jerusalén era, y hay un título que se le da, una ciudad podrida. Y usted puede decir, hermano, tal vez usted podría decir, hermano, mire, yo siento que está muy duro el tema. ¿Cómo vamos a hablar de Jerusalén? Sí, en ese momento que estaba sucediendo eso, así era. Acompáñeme a Sofonías 3, versículo 1 en adelante, Sofonías 3, 1. Y ahí usted me va a comprender por qué razón tiene este tema, o este título, ¿verdad?
Sofonías 3:1, en lo que lo busca, solo déjeme adelantarle un poco, dice, hay de la ciudad, oiga, hay de la ciudad, y está hablando de Jerusalén, y aquí hay tres componentes de la ciudad. Dice que era rebelde, contaminada y opresora. Miren lo que se había convertido Jerusalén. ¿Y de dónde viene el título de esta palabra contaminada? Que significa, de los significados en el hebreo es inmundicia. Hay de la ciudad rebelde, inmunda, si lo cambiáramos, y opresora. Entonces, por eso es la ciudad podrida. Entonces dice, hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Entonces aquí estamos viendo una de las últimas profecías contra las naciones, es también una acusación legal dada a los jueces de la ciudad contra la conducta de la capital. ¿Cuál? Jerusalén, que era la ciudad santa, la ciudad de David. Y aquí hay algo muy, muy triste, que lamentablemente los pecados son iguales o peores que el de las naciones o ciudades paganas. Mira el punto que había llegado Israel. ¿Y esto de dónde se originó? De la desobediencia, de la rebeldía, pero de la desobediencia. Israel es sacado de Egipto y es puesto ante Canaán. Y el Señor les dice, no se van a contaminar, no se van a mezclar, pero para que ustedes tengan una vida, tenían la vida asegurada. En otras palabras, tenían la vida asegurada. Dice, ustedes no van a desobedecer, van a guardar mis palabras. Y al no guardar la palabra, esto desencadenó un montón de situaciones. Ellos se mezclaron, ellos hicieron sincretismo, mezclaron la adoración pagana con la adoración a Jehová. Fíjese que los profetas Amós y Miqueas, allá en el siglo 8, condenaron a las ciudades de Israel y Judá como centros de vicio, como lugares de opresión social e injusticia. Eso está en Amós 3, del 9 al 15, y Miqueas 1, del 1 al 16. Pero fíjese que lo que más asombra a Sofonías es esto: el fracaso total de los líderes de Jerusalén, el fracaso total de aquellos que llevaban la nación. ¿Y quién era Sofonías? Sofonías era alguien de clase alta y alguien que conocía toda la esfera política y también toda la esfera sacerdotal o digamos religiosa que tenía Israel. No era alguien del pueblo, no era alguien que, sí, yo escuché. Mira, a mí una vez alguien me contó, no es que fíjese que esto pasó, no. Él había crecido y conocía a toda esta gente. Ahora, jueces, profetas y sacerdotes, mire, 3 cargos fundamentales para el desarrollo de una nación. Jueces, profetas y sacerdotes no habían cumplido con lo mínimo de sus responsabilidades. Mire qué triste, ¿verdad? Ahora, del versículo 1 al 4, vamos a una ciudad rebelde. En los versículos 1 y 2, Sofonía emplea adjetivos muy fuertes para describir la ciudad que oprime a sus pobres
e indefensos. Porque dice, ciudad rebelde, contaminada y opresora. Y una de las cosas que había señalado Sofonías es que al pobre se le oprimía. El pobre es el que siempre paga los platos rotos, no el rico. Y óigame, no estoy hablando del rico, que el rico es malo. No nos metamos en eso. No, aquí no estamos hablando ni de socialismo ni de comunismo. No es. Estamos hablando de aquellos malos, aquellos ricos que son malos, como también hay pobres que son malos. Pero no nos estamos metiendo ahí. No me va a creer que yo digo, estaban oprimiendo, y cuando hablo del pueblo, no es que estoy diciendo que todos los ricos son malos. No manejamos ese discurso. Amén. Entonces, porque dice el 2, no escuchó su voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Entonces, aquí habla de una manera muy fuerte, porque cuando dice contaminada o inmunda, está hablando de que era una ciudad sucia. Oiga, mire qué increíble. La ciudad santa, la ciudad de David, se había convertido en una ciudad sucia. Nahum 3:6 habla de que esta ciudad estaba contaminada por la sangre inocente que había sido derramada. Aún peor, dice que no se ha escuchado la voz de Dios dada por sus profetas. Porque dice el 2, no escuchó la voz. Oiga, dejaron de escuchar al Señor, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Mire qué grave esta situación. Esto es para todos, hermanos. Este es un ejemplo para nuestras vidas. Amén. No se prestó atención a las advertencias del Señor, ni aprendió de los juicios anteriores de Dios sobre las naciones vecinas o sobre las generaciones anteriores. No le importó eso. No se confió en Dios, pero sí confiaron en alianzas políticas y militares con otras naciones. Y esto los llevó a sustituir a Dios por los ídolos de ellos. Increíble. El Señor nos manda aún ahora en nuestras vidas que tengamos cuidado con quien hacemos alianza. ¿O no se dice que no os caséis también en yugo desigual? Sí, eso habla. ¿Cuánta gente se casó en yugo desigual y cambió a Dios por los ídolos de otros? Fíjese que oiga lo que dice el final del versículo 4. Pero vamos a leer todo 4. Ya creo que esto es muy importante. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario. Oiga, falsearon la ley. Aquí insinúa Sofonías que hicieron cosas legales, pero que no eran legítimas ante los ojos de Dios y ante la ley de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Como ellos dominaban todo, ellos podían hacer leyes, y óigame, desde el momento en que se hace una ley para un país, ya sea esto en una asamblea, un senado, lo que sea, se pueden hacer leyes que no sean legítimas, son legales. Un ejemplo, viene y la nación hace una ley y dice que ahora el Estado se va a quedar con el 50% de las propiedades. Usted tiene una propiedad y ahora el 50% de esa propiedad es del Estado, no es suya. Y que cuando usted quiera vender su casa, su propiedad o lo que sea, si eso costaba $20,000, usted le tiene que dar el 50% al Estado y usted solo va a recibir el 10%.
¿Es legal? Sí, es legal, porque hay una ley que avala eso. ¿Es legítimo? No. Entonces estaba diciendo que falsearon la ley. ¿Falsearon cuál? La ley de Dios. Y entonces se aprovecharon los que estaban en los cargos altos, se aprovecharon del pueblo. Fueron rebeldes, contaminados, podridos, inmundos, sucios y opresores. Mira, al punto en que llegó Jerusalén, lo que sucedía en Jerusalén. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido injustos? Hacemos o decimos cosas, damos una orden, porque yo soy papá, puedo dar una orden, es legal, pero ¿es legítima? No, claro que no. Entonces, ¿todo lo legal es legítimo? No, no todo lo legal es legítimo. Y el Señor le dice, como ustedes falsearon la ley, van a tener consecuencias. Asimismo, y lo que hemos estudiado en la palabra es que no importa el país, no importa el año, no importa que haya sido, dice la palabra que aquel que ha sido injusto va a rendirle cuentas al Señor. Así que muchas veces uno se pone uno ve las injusticias tal vez en cualquier parte del mundo, en cualquier país. Uno ve las injusticias y uno dice, pero no es lo correcto, pero no es lo adecuado. Y el Señor dice, paciencia, todos a estos van a pasar, a todos estos se les va a rendir cuenta. Entonces los líderes tenían que ser los guardianes de los derechos del pueblo. Pero en lugar de cumplir con sus deberes, se habían convertido en opresores del pueblo que tenían que defender. Falsearon la ley. Los líderes de una comunidad, no solamente las autoridades religiosas y políticas, sino también los que eran jefes de comercio, de las finanzas y de las industrias, como lo vimos en el capítulo 1 del versículo 10 al 13. ¿Por qué? Porque la ley debe ser administrada de forma imparcial a todos los ciudadanos. Y eso es de algo que se carece al día de hoy. Por eso la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Por qué cambió Zaqueo? Porque la palabra, la ley de Dios, cambió el corazón de Zaqueo. La conocía, pero mientras no hubo ese conocimiento del Señor, esa salvación en su vida, no la pudo aplicar. Por eso, cuando él viene y recibe al Señor, entiende y dice, ¿qué he hecho? Entonces dice, si voy a dar la mitad de mis bienes. Y después dice, y si a alguno lo he defraudado, le voy a devolver 4 tantos, más lo que le defraudó. Y el Señor le dijo a Zaqueo, mira Zaqueo, ya te convertiste, hoy tienes que hacer esto. No, porque la ley de Jehová convierte el alma. Estos, en vez de defender al pueblo, se habían convertido en opresores. Oiga lo que dice el 3. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Sus príncipes como leones rugientes que han agarrado a su presa. Tan enorme es su avaricia y su codicia. Agarraron la presa y no le van a dar a nadie más. Solo para ello. Fíjese que en este caso llama la atención de que no se menciona al rey. Y se cree que porque Josías era demasiado joven en aquel tiempo como para tomar parte de la administración. Y probablemente como era muy joven para hacerse cargo o tener conocimiento, así como decimos, hay un dicho, así hicieron su agosto, pero eso trajo consecuencias para la nación. También dice, sus jueces, oiga, lobos
nocturnos, que no dejan hueso para la mañana. Habla de que los jueces como lobos rapaces, con un apetito insaciable, que no dejan ni un solo hueso de la presa que capturaron durante la noche. Oiga, no dejan hueso para la mañana. Es decir, se comieron a la presa sus carnes y aún así no les satisfizo, sino que aún devoraron el hueso, lo hicieron pedazo a que no quedara nada. Increíble, ¿verdad? Sus profetas son livianos. Está hablando de profetas vanagloriosos o inestables en todo espíritu, o en todo sentido, mejor dicho. Profetas vanagloriosos. ¿Por qué? Porque son predicadores en el sentido de que proclamaron profecías falsas que tergiversaron la gravedad del juicio venidero de Dios. Engañaron. Lo que le pasó a Jeremías, creo que con lo de la cisterna. ¿Hay palabra? Le preguntó el rey. Sí, sí, hay palabra. Va a ser tomada la ciudad. Y después le dice, ¿y dónde están esos? ¿Dónde están esos que todo el tiempo han hablado? Mire, hay que tener mucho cuidado. Hay muchos que han sido engañados porque para aprender de la palabra no tienen tiempo. Mi pastor decía un día de estos, el martes, decía, hermanos, hay tanto que se predica. Estamos hablando, y lógico, ¿verdad? Hablando de los hermanos de Misión Cristiana Judá. Hermanos, hay tanta palabra que como misión se comparte. Y hay mucha gente que no la aprovecha. Los sacerdotes eligieron enseñar únicamente, oiga, mire, oiga, qué triste eso. Los sacerdotes eligieron enseñar únicamente las secciones de la ley que exigen poco de los creyentes, como el día de hoy. No cumplieron con su obligación de trazar el camino de la conducta correcta y la práctica noble en asuntos religiosos. Y así han profanado el recinto del templo, que era el lugar destinado a la enseñanza. No, hermano, no es para enseñar la palabra del Señor, no es necesario venir y a cortarle la cabeza a todo el mundo y a venir a señalar y decirle, usted está condenado porque es un pecador y que no sé qué. No, eso no es necesario. Porque nos vamos a los extremos. Esto eran de aquellos de que no, mire, es como que hoy dijera yo así, mire, usted venga a la iglesia, con que usted ofrende o diezme, ya la hizo. El Señor ve la intención de su corazón. Es que el Señor conoce nuestros corazones, sabe que somos débiles, sabe que somos pecadores, y eso es lo importante. Dios conoce su corazón, no se preocupe. No, hermanos, porque conoce su corazón y conoce el mío, debería de darnos terror de las consecuencias que podríamos pasar. No estoy hablando de que vamos a perder la salvación, no. Pero de lo que nos puede venir a zarandear el Señor, porque aquel que ama corrige. 5-7, Jehová en medio de ella es justo. Quiere decir que Dios, a pesar de todo lo que hizo Jerusalén, Dios fue justo. ¿Por qué? Porque los iba a castigar según lo que ellos habían hecho. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección, y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos.
Amén. Es una norma no escrita del Antiguo Testamento que cuando los oficiales de la sociedad se corrompen y no cumplen con los deberes de Dios, con sus deberes, amén, Dios envía un profeta para amonestar al rey y o al pueblo. ¿Y qué hizo muchas veces Jerusalén? Matar y apedrear a los profetas. Cuando los hebreos ya no tenían un gobierno propio, sino que estaban sujetos a una potencia extranjera, fíjese que la voz de la profecía empezó a desaparecer poco a poco. Se cree que entre Ageo, entre la época, no entre los libros, entre la... no se cree, sino que, déjeme decirlo de esta manera, pero entre la época de Ageo y Malaquías, aproximadamente 120 años no hubo ninguna voz profética en Judá. Y de Malaquías a Cristo, 400 años de oscuridad. La pregunta es, ¿por qué hubo oscuridad? Porque no hubo un pueblo que quería luz. Y si no, recuerde que cuando el arca había sido llevado por los enemigos, el arca del Señor, si no estoy mal, pasó creo que 40 años, ¿verdad? Y en el templo se seguían haciendo sacrificios sin el arca. Sin el arca ellos siguieron haciendo sacrificios. Ahora, ¿y el arca qué era? ¿Qué estaba en el arca? La presencia del Señor. Y David dijo, no, hay que ir a traerla. ¿Cómo va a ser posible que esté allá? Los sacerdotes siguieron haciendo sacrificios sin la presencia de Dios. Perdón. Sofonías no dudaba de que la presencia de Dios estaba sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque él lo sabía todo. Él estaba al tanto de todo lo que pasaba. Entonces, cada día su justicia es evidente en la naturaleza y en las copias que habían de la ley en el tiempo de ellos. ¿Por qué? Porque fueron encontrados rollos en el templo. Significa que no eran ningunos ignorantes. Lo horrible era que el perverso no tenía vergüenza de sus acciones. Y oiga, cuando está hablando aquí no está hablando de extranjeros, está hablando de israelitas. Lo horrible es que el perverso no tenía vergüenza de sus acciones y no vio la necesidad de consultar ni la ley ni al profeta verdadero. Sí, muchas veces hablamos de aquellos pastores o ministros perversos que son engañadores, que se valen del pueblo. Pero ¿cuántos que dicen ser cristianos son perversos? Que no tienen vergüenza, que hacen las cosas malas. El versículo 6 es una cita directa de la voz de Dios que Sofonías da al pueblo. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Fíjese que la historia del mundo hasta aquel entonces da muchos ejemplos de naciones que alcanzaron la cima del poder y de la gloria, pero debido a su orgullo e injusticia, sufrieron la derrota total. No fue obra de hombres, sino la obra de Dios en su mundo, poniendo orden. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una capacidad enorme para ignorar las lecciones de la historia y no ver la mano de Dios obrando en los acontecimientos de la actualidad. Tenemos una memoria muy corta e ignoramos las lecciones y nos volvemos a equivocar y volvemos a cometer otro error y nos comportamos como no deberíamos comportarnos.
Nos volvemos tercos, igual que Jerusalén se volvió terco, porque rehusaron aprender de lo que le pasaba a otras ciudades y también le podría pasar a ellos. Asimismo nosotros somos tercos porque muchas veces vemos cómo gente se aleja de Dios, le va mal, se enfría y nosotros ahí vamos a comportarnos de la misma manera. Ellos llegaron a pensar que solamente las ciudades gentiles podrían caer bajo el juicio de Dios, no Jerusalén, la ciudad santa. Mire qué equivocados estaban y así muchas veces nosotros nos sentimos equivocados. ¿Por qué? Porque no faltamos al culto, porque somos servidores, porque también podemos caer en ese error. Muchas veces señalamos y creemos que solo aquel que no se congrega, no, también los que nos congregamos y estamos en una iglesia y no faltamos y servimos, podemos caer en esto, en fallarle al Señor. Que el Señor nos guarde de convertirnos, de volvernos impíos aún dentro de su iglesia. Ellos llegaron a pensar que Jerusalén era una ciudad que por ser consagrada por Dios no le iba a pasar nada. ¡Qué equivocados! Pareciera que solo Sofonías era el único en comprender el juicio que venía sobre esta corrupción que había en Jerusalén. Hermanos, muchas veces, y por favor, no me vaya a malentender lo que voy a decir, pero muchas veces pareciera que somos pocos los que deseamos, no que estamos, los que deseamos tener una consagración con el Señor, no fallarle. Y muchas veces uno ve a otros de otras iglesias y uno los ve vivir una vida y uno dice, ¿será que soy fanático? ¿Será que la misión cristiana de Judá es demasiado exigente, demasiado rígida, demasiado dura, demasiado legalista, centrada, conservadora? Porque los judíos se dedicaron a practicar la maldad. Y en esa práctica de la maldad, como dice el dicho, estaban cavando su propia tumba. Porque llegó o no llegó la destrucción. Sí llegó. ¿Llegó el castigo? Sí. ¿Llegó el cautiverio? Sí. ¿Llegó la muerte para muchos? Sí. El apóstol Pablo en Gálatas 6:8 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque oiga lo que dice el 7, dije, ciertamente me temerá. Es decir, le estoy dando un juicio, le estoy diciendo algo y el Señor dice, oiga lo que el Señor dice. Sofonía estaba repitiendo nada más, ciertamente me temerá. Le estoy hablando, ciertamente me temerá, recibirá corrección, me atenderá, hará caso y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos, después de haber escuchado, después de haber sido reprendidos y de haber sido castigados, se apresuraron a corromper todos sus hechos. Vemos en el versículo 7 una demostración de compasión y amor de Dios, que estaba convencido de que algunos iban a aceptar esta corrección del Señor. No quiere destruir la ciudad, no quiere destruir lo que la ciudad de David o de Salomón, esta ciudad que se había construido hacía más de 400 años. Fíjese que en el hebreo clásico, así es una traducción,
porque la última frase de la actuación del pueblo es un clásico. El hebreo dice, se levantaron temprano y luego corrompieron todas sus acciones. Se levantaron temprano, es decir, para eso sí estuvieron dispuestos. Acompáñeme a Jeremías 7. Jeremías 7. Jeremías 7, versículos 13. Dice, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Versículo 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Jeremías hace recordar que es Dios quien se levanta temprano para dar sus órdenes en el día a su pueblo a través de sus profetas. Pero ellos, al contrario, se apresuraron cada día para hacer obras de maldad. Nos cuesta tomar la decisión de consagrarnos, pero qué fácil es tomar la decisión de ir a pecar. Eso es lo que estaba diciendo. Triste, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a poder vencer nuestra naturaleza. Amén. Ahora, vemos parte de la conversión universal y de la salvación de Jerusalén, de ahí de los versículos en adelante. Definitivamente que Sofonías amaba a Jerusalén. Era la ciudad de Dios, la ciudad que había, la ciudad de David, la ciudad de Salomón. Algunos creen que pasaba horas caminando por sus calles, por sus calles angostas, y como las calles son angostas se puede ver de un lado como de otro, ¿verdad? Visitando parientes. Pero la gente de la alta sociedad se había corrompido. Vio que el futuro de la ciudad santa a corto plazo era muy sombrío, pero que en un tiempo futuro sería la morada de los fieles para siempre. No vio nunca la ruina total y permanente de la ciudad, sino su purificación por medio de fuegos, los fuegos de guerra, y luego su reconstrucción por parte del fiel remanente de los judíos. Pero antes de todo esto se acuerda del pacto de Noé, allá en Génesis 9:11, de que la tierra no sería inundada, sino que caería fuego. No será por agua, sino por fuego, por el juicio que vendrá. Y entonces aquí hay unas palabras de ánimo para el remanente. Versículo 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida la tierra. Miren lo que está hablando, qué tremendo, ¿verdad? Y después dice, la purificación de Israel. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Amén. Entonces dice, esperen, así como el Salmo 27 habla, ¿verdad? Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová.
Por tanto, esperadme, dice Jehová. Tened paciencia, ser fiel. Oiga, y no es lo que nos pide el Señor ahora a nosotros. Que tengamos paciencia, que lo esperemos, que esperemos su regreso, que no nos volvamos al mundo, que no vivamos como el mundo vive, como nuestra antigua manera de vivir. No, esperadme. Ya voy a venir por ustedes. Fíjese que allá en Génesis 11 el Señor esparció a los pueblos sobre la faz de la tierra. Ahora va a reunirlos para volcar sobre ellos todo su furor, porque aquí lo dice la palabra, no lo digo yo. Dice, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Amén. Que había pareciera contradictorio que en este último capítulo se hable de algo malo y después de algo bueno, y pareciera que la predicación, ¿verdad? Aquellos que oyeron a Sofonías podían estar confundidos, pero no. ¿Por qué? Porque había maldad en el comercio, había maldad en los tribunales, en las puertas de las ciudades, en los profetas, estos que no traían una palabra verdadera de Dios. Y paciencia le está diciendo que dentro de poco verán a los malos de todas las naciones. Oiga, verán a los malos de todas las naciones. Dice aquí Sofonías, le está diciendo, miren, no solo a los malos de aquí, no solo a los malos de aquí, a los malos de todas las naciones, a todos aquellos que han sido oprimidos y que van a ser consumidos por el fuego. Amén. Este versículo 9 es muy importante. ¿Por qué? Porque después de la destrucción de la maldad y los malos, Dios dará a los habitantes de toda la tierra una pureza de labios para que puedan invocar a Dios. Déjeme ver algo. Déjeme ver esta cita porque si no me... Isaías, yo solo voy a leer, si no, acompáñenme, pero lo voy a leer para avanzar. Isaías 6, 5 al 7. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen los labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando sobre él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces el Señor va a poner pureza. Volviendo otra vez, ¿verdad? En aquel tiempo en el 9, devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Y la pureza solo como es por medio de fuego. Es más, el resultado de invocar el nombre de Jehová será la capacidad de vivir en consentimiento o con un acuerdo con otras personas y naciones. Dice, para que les sirvan de común consentimiento. Versículo 10. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrendas. Entonces, desde los comienzos del río Nilo, o sea, desde Etiopía, los conversos van a viajar a Jerusalén. Dios los llama sus suplicantes o sus esparcidos, quienes van a traerle una ofrenda. Aquí no hace referencia a los hebreos que habían sido esparcidos por la tierra, sino a grupos étnicos y lingüísticos que viven en los extremos de la tierra.
porque cuando confundió la lengua se dispersaron, ¿verdad? Entonces habla de que toda la humanidad se va a unir para traer una ofrenda a Dios. También recuerde que Sofonías, que era hijo de Cusi o de Cus, tal vez estaba pensando en el linaje africano al dar esta profecía, porque Cus era otro nombre para Etiopía, y en el Salmo 87:4 se espera que la gente de Etiopía esté entre los pueblos salvos por Dios. Salmos 87:4. Porque el Señor dice, yo me acordaré, 87:4, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. 5. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido de ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Oiga, porque la salvación llegó también para ¿quiénes? Para los gentiles. Entonces, los hebreos normalmente pensaban que en realidad Etiopía y Egipto constituían un solo gran territorio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué también se habla de esto? Porque tantos judíos emigraron a Egipto, Etiopía, que en el año 250 a.C. se hizo la primera traducción del hebreo al griego en la ciudad de Alejandría. Por esa razón, para que usted pueda tener un poco de historia, ¿verdad? Que de ahí donde viene la Septuaginta. Y es más, los primeros cristianos vieron que la conversión del oficial etíope, allá lo que habla en Hechos 8, ¿verdad? Que se le presentó Felipe. ¿Entiendes lo que lee? No entiendo. ¿Y cómo si alguien, ok, crees? Sí, creo que Jesús, el Señor, iba, ahí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Como también la conversión del oficial romano en Hechos 10. Amén. Sigamos. Versículos 11 al 13. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberberás en mi santo nombre. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Repito otra vez el 13. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a eliminar las causas principales de la degeneración moral y espiritual de su pueblo. Amén. Porque entonces quitaré en el 11, de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo nombre, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, etc. Amén. Va a quitar a los que se alegran en su soberbia, los arrogantes que piensan muy alto de sí mismo, los que viven motivados por la avaricia que corrompe, que son una vergüenza para los ciudadanos fieles a Dios. Dice que Dios va a eliminarlos y a dejar que los pobres que han sido oprimidos por esos orgullosos sean los dirigentes encargados ahora de los asuntos morales y espirituales. ¿Por qué? Porque estos no van a poner su confianza en tratados comerciales o alianzas militares con otras naciones, sino que van a hallar su refugio y su seguridad en Dios. Para ellos el día de juicio será el umbral de una época nueva. Mire qué hermoso lo que se estaba dando aquí, ¿verdad? Que va a llegar un día en que el Señor va a venir a reinar sobre esta tierra. Le va a quitar la potestad a Satanás porque es el rey de este mundo, Satanás, por eso este mundo es caído. Para ellos el día de juicio será el umbral
de una época nueva. Amén. Versículo 13, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Dios es justo y no hará iniquidad, y va a dejar en la tierra un remanente que tampoco hará iniquidad. Dice, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Y aquí el profeta Sofonías destaca la importancia de no decir mentiras ni tener una lengua engañosa. Porque cuántas mentiras se decían en Israel, ¿verdad? ¿O no es triste estar usted en un lugar, ya sea en cualquier lugar, en donde el ambiente es a base de mentira y engaño a terceros? ¿Verdad que no? ¿A cuánta gente la han despedido de su trabajo porque ha tenido que decir, mire, pero eso que le ofrecieron no es así? Y después el dueño de la empresa o el gerente, ¿cómo vas a creer que vas a estar en contra? No, pero es que me están obligando a mentir y yo no puedo mentir. Porque si se eliminan estas dos inmoralidades o pecados, ¿usted no cree que la sociedad mejoraría? ¿Verdad que sí? Amén. Ahora, del 14 al 20 habla de una canción de gozo, de la restauración y bendición de Israel. Amén. Porque estará el rey en el reino. Amén. Dice el 14, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate en todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Hay una alabanza que se canta, oh hija de Sión. Se me acaba de ir ahorita la tonada. 16, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. 17, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos sus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Amén. Dice Jehová. Fíjense que el profeta anima a sus compatriotas a cantar alegres al Señor. Como anticipo de este nuevo tiempo. La ciudad que él ama tanto va a funcionar bajo una nueva administración. Dios mismo, Jehová, va a ser el verdadero rey de todo Israel. Porque miren, no es cierto. Muchas veces nosotros idealizamos en las autoridades. Y déjeme decirle algo. Lastimosamente no hay ningún gobierno bajo la teocracia. No hay ningún gobierno bajo la teocracia. Ningún presidente está bajo una teocracia. Ninguno. Pero un día tenemos la promesa de que el Señor va a venir a reinar sobre todo. ¿Por qué? Porque bajo la administración de Dios nadie tendría que temer que alguien le quitara sus posesiones, sus ahorros, que lo echara de su empleo, por condenarlo por crímenes que no se ha cometido, por no perder a sus hijos o a su familia,
por ir a alguna batalla injustificada. Y dice en el 16, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. ¿Por qué? Porque hay que trabajar arduamente y constante para conservar las libertades y los privilegios que Dios les dará o les iba a dar. ¿Qué quiere decir esto? Que no, le estaba diciendo al pueblo, no se conviertan en esto malo que hay dentro del pueblo. Hay injustos, ustedes no sean injustos. Hay mentirosos, ustedes no sean mentirosos. Hay engañadores, ustedes no sean engañadores. Jehová, 17, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con cánticos de alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Él, Dios, se gozará sobre ti con alegría, te renovará en su amor, se regocijará sobre ti con cánticos. No solamente la comunidad redimida tendría motivos para regocijarse, sino también los redimidos darían mucho gozo a Dios. Amén. Y las últimas palabras del libro tratan de los temas de la restauración, de la infraestructura de la nación y del regreso de los últimos refugiados o cautivos a su tierra. Amén. ¿Por qué? Porque la venganza pertenece a Dios y Él va a llevarla a cabo. Amén. Déjeme ver algo rápidamente porque el tiempo se nos está acabando. No me quiero pasar de la hora. Romanos 8:17. Oiga esto, del 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Perdón. Entonces, aquí en Romanos 12, vemos que el Señor enseña que la venganza corresponde a Dios y que la va a llevar a cabo. Mía es la venganza. Entonces, quiero terminar con esto. Los que han afligido a los humildes no se escaparán de la pena que merecen. Aquel que se haya valido de su hermano no se escapará de la pena de Dios. Los que no gozaban ni fortuna ni prestigio tendrán renombre en toda la tierra. Muchos experimentaron la vergüenza de ser esclavos y cautivos, y ahora serán puestos para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Oiga, dice el 18. Voy a volverlo a leer para que tenga un poquito más de contexto. 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. 18. Oiga lo que dice. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos sus opresores y salvaré a la que cojea. Y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante
de vuestros ojos, dice Jehová. Repito, los que han afligido a los humildes no escaparán, ¿verdad?, de la pena que merecen. Pero los que no gozaban de fortuna ni prestigio tendrán renombre en toda la tierra. Los que habían experimentado la vergüenza de ser esclavos y cautivos serían puestos para renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Amén. Mire qué interesante. Muchos de estos judíos, se ve que en ese versículo el concepto de misiones que tuvieron los judíos. ¿Por qué? Porque no pensaban que tenían que ir a otros países y predicar las buenas nuevas a los pueblos de la tierra. Estoy hablando de aquellos que habían sido fieles al Señor, ¿verdad? Porque ¿cuántos fueron fieles allá? Daniel fue fiel. Fue allá y predicó de su Dios. Muchos pensaban que su éxito económico, su alta moralidad y pureza de su religión servirían como imán para atraer a la gente de otras naciones a seguir su religión y su conducta. Unos pocos extranjeros lo hicieron, pero nunca en gran número. Es importante, y con esto termino, es importante notar que el profeta no tiene la última palabra del libro. El sello de autoridad de su profecía es sencillamente, dice Jehová. Amén. Hermanos, solo quiero terminar con esto. Guardemos nuestra vida, guardemos nuestra pureza para el Señor. Porque su venida está pronta. ¿Cuándo? No sé. No le puedo decir un mes, 2 meses, mañana. No. Pero está pronta. Y el día que Él nos encuentre, que nos pueda encontrar irreprensibles. Amén. Hemos visto en el libro de Sofonías una vez más un ejemplo de cómo Jerusalén, de cómo Judá, conociendo a Dios, decidieron comportarse de la manera incorrecta y de todas las consecuencias. Que esto sea un ejemplo para que usted y yo no nos equivoquemos y no mantengamos firmes. Padre, te damos gracias hasta ahora. Gracias por tu misericordia, gracias por hablar a nuestras vidas. Señor, que podamos guardar nuestra integridad, o que nos ayudes a ser íntegros, a ser fieles para ti. Señor, que lo que se pueda levantar, Señor, no haga manchar nuestras vestimentas, fallarte, sino proseguir a la meta. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Yo creo solo por algo más. Hoy sí, yo dije que el jueves pasado, esta semana, había cambio de horario, pero no. Hoy sí, esta semana, el domingo hay un cambio de horario. Entonces, para aquellos hermanos que nos ven fuera de Texas, ¿verdad? Entonces, va a haber 1 hora menos. Quiere decir que si ahorita son las 8 de la noche, ya la siguiente semana serían las 7. Entonces, para muchos, el servicio nosotros lo tenemos a las 8:30 de la mañana. En El Salvador aparece la prédica, mejor dicho, la transmisión de la prédica es a las 9 de la mañana aquí y les aparece a las 8 de la mañana allá. Pero a partir de este domingo, la predicación va a empezar a las 9 aquí y va a empezar en El Salvador, donde muchos hermanos nos ven, pero por ahí a las 9 de la mañana. Amén. Así que tenemos este cambio de horario. Así que pase una feliz noche y que el Señor les bendiga.